Bendecido con toda bendición. En esta mañana les saludo y les doy una cordial bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias le doy a Dios por estar con ustedes llevando esta palabra todos los días aquí en este lugar. Yo vivo en Macará, Loja, Ecuador, para los bendecidos que están en diversos países del mundo. Un saludo a todos ellos, a todos los bendecidos, en cualquier lugar donde se encuentren. Quiero referirme al mensaje, ¿por qué la Biblia dice cuerpo animal y cuerpo espiritual? Pero para eso quiero primeramente leer en Colosenses, el capítulo 2, el verso 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Leámoslo desde acá para conocer el concepto directo del verso 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, no conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dice, y aquí está hablando de Cristo, porque dice, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. En primer lugar, ¿qué es deidad? Deidad significan dos cosas: lo de arriba y lo de abajo, lo divino y lo humano. Porque Cristo tenía estas dos cosas, a la vez era divino y a la vez era humano. Por eso dice que como humano lloró, sintió hambre, sudó y hasta murió. Pero como divino, él multiplicó los panes, él tenía poder, él ordenaba a las olas del mar que se amansen, mandaba los vientos, echaba fuera los demonios. Eso era como divino. Por eso lo escogí este texto. Pero de ahí quiero irme allá en Primera de Corintios, en el capítulo 15, donde vamos a leer en el verso 41. Bueno, del verso 41 en adelante, dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella era diferente de la otra. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal y resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, esto es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, de que nosotros teníamos ese cuerpo animal. Cuerpo animal, ¿a qué se refiere? A todos los instintos que el hombre y la mujer tienen en el mundo. Instintos, ya no le puedo yo nombrar todos, porque el hombre es igualito que la bestia, que el animal. Tiene hambre, tiene sed, tiene instintos. En el momento que quiere ir al baño, va al baño, pero también tiene instintos sexuales. Entonces, de eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Miren que el apóstol Pablo fue el hombre más sabio de todos los apóstoles. El apóstol Pablo en la escritura dice que fue educado en la escuela a los pies de Gamaliel. Eran las mejores escuelas que habían en Jerusalén y habían en Roma también. Por eso él una vez decía: yo como judío soy judío y como romano soy romano, porque él sabía todo esto, y por eso se pudo enfrentar incluso a los gobernadores cuando lo cogieron y lo llevaron preso, y él solito se defendía porque él sabía la ley. O sea,
Dicen que él fue como abogado. Entonces, él es el que presenta aquí, dice, se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Él en el libro de Hebreos, el capítulo 6, verso 1 y 2, dice que hablar de la resurrección es un rudimento. Y en Corintios mismo, aquí en el verso el 15, verso 57, 58, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, tu victoria. Es por esa razón que yo les he dado a conocer a ustedes que yo le he visto la muerte, pero la muerte no me ha hecho nada. Han intentado matarme, tampoco me han podido matar. Porque ya cuando Dios nos compró y nos lavó y nos purificó y nos derramó el Espíritu Santo sobre nuestras cabezas, ya somos una nueva criatura y hemos resucitado espiritualmente. Por eso es lo que la gente quiere ver, la resurrección así, que se levanten de los muertos y verlos. Según lo que dice el apóstol Pablo, eso ya es un rudimento. La resurrección está acá, hermano. Pero ¿qué tiene que ser el hombre espiritual? Es diferente, y el ejemplo lo tenemos en el pueblo de Israel. Por eso yo siempre le enfoco a usted lo que nos enseñó Dios a través de las cabalas judías, a través de la ley, a través de los libros judíos, de la Torá. Porque la Torá consiste en los 4 libros que había, empezando desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por eso él dice, si acontecieres que tú escuchares la voz de Dios y la pusieres por obra, serás bendecido en el campo y en la ciudad. Estas señales te seguirán si todo seguirás la palabra como es debido, porque Dios prometió. Adonai, él prometió bendecirnos a nosotros. Dice, serás bendito en el campo y en la ciudad, prestarás y no recibirás prestado, prestarás a muchas naciones, estarás encima solamente y no debajo, estarás por cabeza y no por cola. Estarás por cabeza significa estar primero, adelante. Miren bendecidos como uno aprende. Fíjense, cuando fueron Sadrach, Mesach y Abed-Nego, fueron llevados a otro país, y ellos ahí se dieron cuenta que estos países vivían como vive el mundo, que hace y come de todo y todo lo que... Entonces ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque en la comida del rey iba también la carne de cerdo, y la carne de cerdo en la ley era dañina. Ahora no estamos bajo la ley, por eso el apóstol Pablo dice, comer todo lo que les pongan por delante, pero eso no quiere decir que usted le va a poner todo. Cuando yo estoy en la casa, cuando estoy aparte, me cuido de estas cosas. Ahora si le ponen cerdo, le ponen culebra, le ponen pescado sin escama, usted va a comer de todo. Y nosotros tenemos que cerrar esas puertas donde el enemigo puede acecharnos. Por eso Pablo dice, revestidos del nuevo hombre, del cuerpo espiritual. Porque dice, para que podáis resistir a las acechanzas del diablo, que reinan, dice, en las regiones celestes. Porque dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que reinan en las regiones celestes. Mire, aquí dice, cuando dice nuestra lucha no es contra carne y sangre, significa que no es, que yo no voy a pelear con el humano, con el que tiene carne y sangre, sino contra huestes espirituales. El apóstol Pablo, él era astrólogo, por eso él sabía estas cosas. Y él lo preparó ya, ahí en Efesios habla, en el capítulo 6, lo preparó al cristiano para que estemos listos contra estas cosas, porque a veces los astros pueden enviarnos malas energías.
Y por eso es lo que sucede en ciertas enfermedades. Por eso, mire, yo cogí aquí lo que dice en Primera de Corintios capítulo 15, verso 51, dice 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pablo, él sabía, él conocía de esto. Y Jehová Dios al pueblo de Israel, y él ya lo había preparado con todas estas cosas. Por eso le dijo al pueblo de Israel: hijo mío, de estos animales podréis comer. El apóstol Pablo a los romanos dice que si el mandamiento fue bueno, la ley fue santa, justa y buena. Dice, yo aquí ya tengo anotado un texto: los cerdos son omnívoros. ¿Qué quiere decir? Que pueden comer plantas y animales. Los cerdos excavan y comen cualquier tipo de comida, incluyendo insectos muertos, lombrices, cortezas de árboles, animales muertos, excrementos, incluyendo los suyos, y basura y otros cerdos. Y estos, miren, yo como médico puedo incluirle también que ahí vienen, en esos alimentos pueden tener virus, y los virus, esos no mueren, pueden hacerlos hervir a ni sé cuántos grados, como dice, o la carne del cerdo pueden freírla a ni sé cuántos grados de temperatura, y esos virus no mueren. Y también la triquina, la que está ahí, la gente en el mundo le llama así vulgarmente alverjilla. Estos no mueren. Entonces cuando el hombre come esta carne, le va a hacer daño. Y le ataca, ¿dónde? Le ataca a la cabeza, al cerebro, a la sangre. Entonces esto es lo que yo doy a conocer. ¿Por qué? Es lo que en Romanos, el capítulo 14, verso 21, el apóstol Pablo dice: no es bueno comer carne, porque él sabía, sino que la gracia de Dios no se incluye, la gracia de Dios no se incluye con la ley mosaica, la ley de los levitas. Eso quedó atrás ya. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo, como está establecido: el justo vivirá por la fe. Y donde no hay ley, no hay pecado, dice el apóstol Pablo. Por eso es lo que yo predico la palabra y digo: no hay pecado. En Romanos 5:13 dice que al gentil no se lo inculpa de pecado, porque Dios a nosotros no nos toma en cuenta los pecados. En 2 Corintios 5:18 dice que Dios, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el evangelio de la reconciliación. Lo dice en varias partes. Y hay gente que se opone. Yo he visto gente evangélica, llamados cristianos por ahí así, o testigos de Jehová, y dicen: ¿por qué no va a haber pecado, hermano, si el pecado hay a cada rato? Entonces ellos todavía incluyen. Es como el apóstol Juan también. Él incluyó el pecado en una de sus cartas. Usted léale bien. En una carta él dice: hijitos, cualquiera que diga que no hay pecado lo hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? O sea, contradiciendo lo que dice el evangelio de la gracia. Por eso el apóstol Pablo dice: cualesquiera que no traiga esta doctrina, Gálatas 1:7, léalo, y 1:8, no le digas bienvenido. Dice: puede ser un ángel del cielo, si no trae esta doctrina, el tal es anatema, que quiere decir maldito. Porque el apóstol Pablo ya estaba viendo lo que los demás apóstoles le llegaron a tener envidia, y lo recomendaban, pero lo recomendaban mal. Y el apóstol Pablo fue escogido para nosotros, los gentiles. Saulo, como dice Saulo en el nombre hebreo, ese era el nombre de él, pero para nosotros es Pablo. Qué lindo que enseñó, porque él dice que vino a ser un apóstol como un abortivo, pero él no recibió un mensaje de hombre, sino que de Dios. Y fue llevado al tercer cielo, al paraíso, y ahí se le dieron
cosas inefables de escucharlas y enseñarlas en este mundo. Eso es lo que yo lo estoy trayendo en esta mañana. Por eso yo me había leído aquí en la palabra, donde él también habla, y él era astrólogo. Él habla del sol, de la luna, de las estrellas, de los planetas, digamos. Y cada estrella, cada planeta tiene un nombre y tiene una letra. Es por eso que nosotros es necesario también conocer las letras hebreas. En un mensaje por ahí yo le hablo, cuando la Torá habla de las letras hebreas, la YHWH de Adonai, que quiere decir el poderoso, el poder, la fuerza. Habla de Shalom, el saludo que tienen los israelitas. Habla de Yeshua, que quiere decir el guerrero, volver a pelear otra vez. Quiere decir el guerrero porque Jesús fue un guerrero. Y nosotros, los que lo seguimos a Jesús o a Yeshua, tenemos que llegar a ser guerreros. Y yo les puse por ahí un mensaje: guerreros en la oración, guerreros en el poder, en la fuerza, en el conocimiento que está acá, en la ciencia. Por eso el apóstol Pablo dice que los dones fueron dados por el Espíritu Santo, donde hay don de sabiduría, don de ciencia, don de fe. El hermano tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que si Dios me dice algo, tengo que creer como Él me lo dice. Por eso Cristo dijo: si crees como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero creyendo como dice. Abraham también le creyó a Dios y salió de Ur de los Caldeos y fue por tierra desconocida, a donde él iba a llegar, a la tierra donde fluye leche y miel. Y Abraham, él era un hombre que él le tocó, para llegar a la tierra prometida, le tocó pelear, hacer guerra con los reyes. Y él no era solo, él tenía 318 criados. Y con estos 318 criados ganó la batalla. Venció a los reyes. Por eso Abraham, él no fue un hombre, cualquier hombre, como la gente piensa que cuando la Biblia habla de Abraham. Abraham, él salió con todos los criados que tuvo, con las cocineras, con las criadas que tuvo. Por eso con una criada tuvo un hijo. De ahí viene Ismael, de ahí viene el pueblo arábico. Y ahí está Palestina también, que también es pueblo de Dios, como el pueblo de Israel. Padre, miren estas cosas que uno llega a conocer. Pero no me quiero salir del tema. El apóstol Pablo, como vuelvo a decir, él habló de que nosotros debemos de ceñirnos nuestros lomos con la vestidura de Dios y ser revestidos con ese poder del Espíritu Santo para poder acechar a las fuerzas enemigas. Por eso yo siempre le hablo de ser un guerrero. Yo le hablé un día en otro mensaje de la genética, donde muchas familias han sido enfermas. Yo le hablaba incluso de mi padre, de mi madre, que fueron enfermos, pero a mí ya no me pasa nada, porque ya le llegué a poner esta muralla a esas influencias malignas, a esas influencias satánicas, a esas maldiciones, a romper todo yugo y a atar todo yugo, toda envidia, toda borrachera, toda maledicencia, maldiciones, a romper hechizos, a romper brujerías, a atar todas estas cosas. Entonces, para que quede el hombre libre y poder nosotros delante de Dios estar libres. Yo siempre le he contado a usted que la meta es, y la palabra final es Jesús. Porque yo tuve la experiencia desde la primera vez que pude en el nombre de Jesús vencer a la muerte o vencer a los demonios. Entonces en esa palabra nosotros nos ceñimos
Pero para ceñirnos también tenemos que estar atados, ceñidos con el conocimiento, con la palabra acá en nuestra mente. Porque no es vencer por vencer así nomás. Es como un soldado cuando va a la guerra. El soldado no va a ir así nomás. Él ya lo habían instruido, ya lo habían preparado físicamente. Corría, marchaba, hacía ejercicio. Había aprendido a manejar las armas, a manejar la espada, a manejar los fusiles. Y si tenía que manejar un avión, un helicóptero, ya lo habían preparado de antemano. Entonces el ejercicio espiritual así es. Por eso el apóstol Pablo dice, el ejercicio corporal para todo, para poco es provechoso, mas el ejercicio espiritual es incluso para la otra vida. Porque nosotros tenemos que prepararnos, hermanos, y estar ciñendo nuestros lomos con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, calzados nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz y los muslos. Miren, el apóstol Pablo está hablando y dando un ejemplo como un soldado. Y él está sacando del hombre animal, que tiene los instintos del hombre animal. Por eso usted ve en el mundo que ahora hay lesbianas, hay homosexuales, y a veces ellos no avanzaron a vencer esto. No llegaron a tener este conocimiento y no pudieron vencer. Entonces muere como el hombre animal. Muere siendo homosexual. Muere siendo lesbiano. Muere un drogadito, muere siendo drogadito. No puede vencer eso. Un alcohólico igual muere por ahí borrachito en la calle. Porque todas estas son pruebas que el hombre le pidió a Dios allá en el reino. En el espíritu le pidió vencer, pero no pudo vencer. Por eso es cuando va allá el espíritu, no puede entrar a donde tenía que entrar. Porque no venció. A usted y a mí le podían haber pasado todas estas cosas de las que estoy nombrando, pero tiene que vencer. Incluso en mi caso, por ejemplo, últimamente yo luchaba con el sexo, porque el sexo, usted ve que el hombre come y bebe y va como el animalito, derrama su semen por cualquier lado, por las calles, por las plazas, por las casas de cita, por los prostíbulos. O sea, no aprende todavía. Hasta que yo un día, la mente me llegó a decir, bueno, Nelson, en esto está nosotros ir venciendo ya y ser preparados ya enteramente como un varón perfecto, y basado siempre, yo siempre le he dicho a la gente, yo predico la palabra como Enoc, pero basados en la doctrina del apóstol Pablo, en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Porque ya el régimen de la ley de Moisés ya se acabó, la ley de los levitas ya se acabó, la ley ceremonial ya se acabó, la ley de los sacrificios y de los panes sin levadura ya se acabó. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Y si estamos nosotros bajo la gracia de Dios, vamos a vencer. Lo voy a leer otra vez para que quede bien claro, para poder discernir lo que fue el hombre animal y lo que es el hombre espiritual. Bueno, eso de las estrellas ya les había leído. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Es por eso que la gente se admira. No importa que en su familia lo hayan tenido a usted por el más chiquito o por el más débil, por el más menospreciado, no importa. O como dicen la palabra, por el más inútil. Pero cuando este hombre resucita en el cuerpo espiritual, ahí lo van a ver. Es por eso que la gente se asombra.
Y dicen que Julano, yo lo conocí. ¿Quién era Julano? No valía ni para los perros. No valía para nada. Pero esa es la palabra. Por eso dice, se siembra en debilidad y se cosecha en cuerpo espiritual. Se siembra en cuerpo animal y resucita en cuerpo espiritual. Se siembra en una persona necia y va a llegar a ser una persona sabia. Esto le habla a usted tan bonito y todavía va a seguir. Yo le voy a seguir hablando. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal y resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue. Ahí dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán es espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Aquí está hablando, por eso dice, mire lo que dice, y entendámosle bien. El alma, dice que Adán fue alma viviente, mas el postrer Adán es espíritu vivificante. Es por eso que yo ya no digo que Dios tenga misericordia de nuestras almas. No, ya no somos almas. Ahora somos espíritu vivificante. Por eso en mi oración yo digo, Padre, en tus manos me encomiendan esta noche, que en paz descanse, en paz dormiré, y en paz descansaré y en paz dormiré, en espíritu vivificante. Porque mi espíritu ya no está dormido. Nuestros cuerpos, cuando nosotros llegamos a conocer la Torá, cuando nosotros llegamos a conocer la palabra de Dios, ya no estamos dormidos. Estamos recién vivificados en el espíritu, pero no así como le enseñan en las iglesias evangélicas, porque en las iglesias evangélicas lo único que le enseñan es prosperidad. Le enseñan a echar fuera demonios y estar en un griterío y aleluya por acá y más allá. Mire, usted ve que yo no pronuncio la palabra aleluya, porque eso fue hasta Jesucristo. Pero cuando murió y resucitó, el apóstol Pablo dice, y lo voy a leer, el apóstol Pablo dice a los Gálatas que él, desde que derramó en nosotros el Espíritu Santo, que nuestro espíritu clama a Dios, Abba, Padre. Eso se refiere a eso, bendecidos. Mire lo que dice Gálatas 4:3 en adelante. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, cuando nosotros, yo siempre le hablo a la gente también de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es hablando en otras lenguas, profetizando, magnificándole a Dios, porque esa es la promesa. Por eso dijo Cristo, le dijo a la iglesia primitiva, no se muevan de Jerusalén mientras no sean recibidos del poder de lo alto. Dice la Escritura que Cristo andó con los apóstoles y los discípulos 40 días, pero ellos recibieron el Espíritu Santo a los 50 días. Eso se llamaba la fiesta de la cosecha, la fiesta de Pentecostés. Pues ellos estuvieron 10 días ahí esperando, porque Cristo así les había dicho, no se muevan. Y cumpliendo los 10 días, dice que vino el Espíritu Santo en forma, como un viento recio, dice, en forma de lengua de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y la gente que estaba ahí de diferentes partes del mundo, dice que decían, estos están borrachos.
Y se paró uno de los discípulos y dijo: estos no están ebrios como vosotros suponéis. Es la promesa del profeta. Él lo llamó el profeta Joel, donde Dios dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, los hijos y las hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. Era eso, bendecidos. Entonces, cuando yo le hablo dice que tenemos el Espíritu de Cristo, significa tener el Espíritu Santo, el cual en nosotros ya no dice aleluya, sino Abba Padre. Y eso no se han percatado las iglesias cristianas. Ustedes escuchen todos ellos: aleluya, aleluya, cuando la palabra aleluya significa tristeza, dolor, o como pidiendo misericordia, porque así dice el salmista David. Pero cuando ya Cristo murió y resucitó, Dios nos libró de todas esas cosas. Dios llevó en Él todo eso, y ahora nosotros resucitamos para vida eterna, con ese cuerpo espiritual, con ese cuerpo celestial. Ya somos perfectos en Él, vivimos en lugares celestiales, con cuerpos santificados, con cuerpos salvos. Ya no hay pecado, ya no hay diablo, libres de todas esas cosas, bendecidos. Padre, entonces esto es lo que yo les he traído en este día. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, bendecido.